Bien. Acomódense. Déjame dibujarme la boca. A ver, esto, ¿qué hago? No, pero no voy a anotar nada, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ya Ay, está. qué rico sabe a Ya, Lu. también. Baja eso. Baja eso. Ya. Baja eso. Baja eso. Me Ya, permito. baja eso. Baja. Haremos el día de hoy. Desde luego recordarle que todo esto llega gracias a Paz y Desarrollo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de lo que son las masculinidades no violentas o nuevas masculinidades. Pero antes de eso quisiera presentarles a nuestro increíble panel. Quisiera empezar por ti. Hola a todos chicos, yo soy Kevin Quintanilla. Es un gusto para mí estar aquí debatiendo sobre este tema que es muy controversial a día de hoy, pero gracias a las redes sociales ya se ha estado como que más normalizando de que esto de romper los estereotipos de género y de entender que las masculinidades son un mundo más grande, no solo cerrado en lo que ya, en las mentes cerradas que se han tenido desde antes. Muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Génesis Flores, defensora comunitaria. Me formé en el programa MURU de Paz y Desarrollo y es un gusto poder estar aquí para compartir con toda la audiencia temas importantes de la actualidad como son los estereotipos de género y la masculinidad no violenta. Gracias, mi nombre es Andrés Andino. Gracias por estar aquí nuevamente y a toda la gente que se sigue conectando. Mi nombre es Andrés Andino, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Hoy hemos venido un poquito elegantes el día de ahora, así que es por Súper acorde al tema, ¿no? Obviamente. Del programa Obviamente. como tal. Y sin antes también recibir un fuerte saludo por parte del doctor Fabricio Tinajero, alcalde del GAD municipal de La Tacunga. Es por eso que hoy estamos aquí también, agradeciendo a cada una de las personas que hoy también están haciendo esto posible. Lu. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a ustedes, los chicos que están emprendiendo este bonito programa, este bonito reto en las campañas del programa MURU. Mi nombre es Lucía Pérez, soy de la Fundación Red de Mujeres de Cotopaxi. Muchísimas gracias. Es un honor tenerles a todos ustedes aquí. Pero antes de comenzar con este interesante conversatorio, quisiera emprender una dinámica, ¿no? Todos nos han dicho qué es lo que debe ser masculino, todo lo que debería ser un hombre. Entonces, quisiera iniciar con eso, ¿no? Que cada uno de nosotros vaya diciendo algo que nos han dicho o hemos escuchado de lo que debería ser un hombre. O hemos dicho también. Lo hemos dicho también, lógicamente. Por ejemplo, empiezo yo. Los hombres no lloran. No, pero es que ya me ganaste. Pero hay muchos Pero es que ya no ejemplos, soy hay muchos hombre. ejemplos. Claro, hay muchos. Por ejemplo, está este de que siéntate como varón, porque estar sentado así. no, Ya, cuando- claro. De hombres, Sí, ya dice. se O sea, what the fuck. Claro, pero- El hombre tiene que estar sentado con las piernas abiertas exponiendo su masculinidad, que vea. Claro. ¿Y cómo, por qué tienen que sentarse con las piernas abiertas? Así es. Ujú. O sea, también viene al tema, ¿no? De, hay posiciones de hombres y de mujeres, ¿no? Sí, creo que en todo lado está eso, ¿no? Haces esto porque eres hombre y haces esto porque eres mujer. O los comportamientos. Completamente, así es. Y si O la no lo forma de haces, eres hablar menos también, hombre. ¿no? Muchas veces cuando le escuchas hablar a una mujer como que un poquito más varonil o con malas palabras, dices, no, pues esta man está bastante machona, así. Es machona. Ajá. Todo, entonces, Siempre entra el Ajá. término macho en estos temas. sí, Exacto. imagínate hasta en eso. o sea, Antes de comenzar a desarrollar Continúa toda la esta dinámica, línea, dile. exactamente. respeten mi ¿Qué? dinámica. Ya, pues, espere. ¿Qué decís? ¿Qué has escuchado? ¿Has replicado? ¿Has dicho? Bueno, yo no he dicho nada. No lo creo. Soy bastante respetuosa, pero he escuchado, por ejemplo, a mi ñaño los mensajes, ¿no? Que dice, ya mueve, nena, pareces nena ahí, ¿cómo estás? Corre rápido, apúrate, o cosas así, juegas como nena, así, a un hombre, entonces es como que medio raro, ¿no? Sí, sí, bueno, de lo mismo, casi le robo a lo que me dice la gente, en el hecho de que dicen, y también lo he dicho así, hoy pareces hembra, así. Claro. Creo que eso va muy seguido cuando juegas o cuando estás en algún lado haciendo algún tipo de actividad física, considero eso. Y también implica bastante en el hecho de las personas del movimiento LGBTI también.
en que hay un término también, ¿no? Que implica mucho, ¿no? Adherido a este tema, pareces marica, ¿sí cachas? Entonces, también va implicándose mucho estos como, términos. como algo peyorativo. Sin duda, así es. Verás, lo que yo siempre escucho cuando te dicen un tema de por hacerte más macho, habla como hombre, así con la actitud, y te engrosan la voz. Y eso te dice sobre todo en el tema de las pubertades y adolescencias, donde precisamente la voz es completamente distinta porque estás en el cambio total, ¿no? Y principalmente los varones pues tienen, las cuerdas vocales están en todo su esplendor, estiramiento, sus voces están cambiando, su manzana de Adán, como se la conoce, se está engrosando. Entonces hay muchos cambios que no son entendidos, comprendidos ni acompañados, y desde una cancha a la otra te dicen, habla como hombre, loco. Así. Y te cambian la voz, ¿no? Porque están hablando normal y de la nada, cuando quieren molestar, oye, habla bien. Así, O sea, tienen la voz así, y después hablo como hombre. Cuando quieren joder les cambia la voz. Y donde vemos mucho esto es, no es por nada, pero lo vemos mucho cuando la gente juega boli, ¿cachas? Sí. Ajá. El ecuaboli. Y o entre transportistas también ocurre lo mismo. O cuando juegan fútbol, o sea, se ve más También implica en mucho los eso. deportes. Es Patea cuando como ahí varón. saca el hombre, saca su masculinidad, porque quiere verse más grande, quiere verse más fuerte, o sea, más poderoso, ¿cachas? Y es ahí donde su lenguaje también se ve adecuado a eso. Sí, a partir de eso yo quisiera en este punto ya comenzar propiamente con el debate y preguntarles. Nosotros hoy ya entendemos, ¿no? Lo que implica lo que son las masculinidades no violentas o nuevas masculinidades y demás. Pero si lo pudiésemos definir en palabras simples, ¿cómo los pudieran definir? A ver, Aquí. Tulu. Ya, ok. Entonces, Verás, las masculinidades positivas o las masculinidades no violentas está en volver a ver la parte más importante de la humanidad, que es precisamente, primero es romper todo lo que hemos aprendido. Todo lo que ustedes mencionaron es una parte chiquitita de estas masculinidades hegemónicas. Es decir, de lo que nosotros entendemos como lo que nos hicieron pensar que era el hombre. El hombre macho, el fuerte, el duro, el conquistador, el proveedor, el que siempre todo lo posee, ¿no? Y esto es un pensamiento que viene desde los grandes imperios. Por algo hablamos del patriarca. ¿El patriarca quién es? El patriarca es la persona que en los grandes imperios era hasta dueño de tu vida. Exacto. Ya. Entonces el patriarca es dueño de todo el imperio, incluido hombres, mujeres, y a los hombres precisamente es tomar esa posición de adueñarse. Por eso es que antes en los libros, por ejemplo, en los atlas veíamos la posición de los hombres que sostenían el mundo, ¿ya? ¿Y qué clase de hombre es ese? Es un hombre alto, fuerte, extremadamente fuerte, diría yo, donde sus músculos son muy irreales. muy irreales, ¿no? A menos que seas físico-culturista, ¿ya? Y que ese es el prototipo de hombre, ¿ya? Entonces imagínate si vos eres lampiño, flaco, fregado, no eres hombre entonces. Entonces Nosotros lo encuadramos en este estereotipo. bueno, el Andrés por lo menos tiene la barba, loco, pero, o sea, imagínate. Pero el tema es que estas formas de ver la masculinidad son muy equivocadas. Son muy equivocadas, ¿por qué razón? Porque desconoces esa parte primero emocional, esa parte hermosa de la masculinidad que siempre ha estado atacada. Porque también hay que decirlo con todas las palabras, sí tenemos una masculinidad extremadamente violenta porque siempre ha sido atacada desde sus crianzas. Tú le ves al niño varoncito de 4 años caerse y vos le dices, párate, no me lloras, los niños no me lloran, macho, macho. Eso es el común denominador de nuestro lenguaje. Un lenguaje extremadamente patriarcal, machista, donde le haces creer a esa persona, a un niño que necesita tu atención, tu cuidado, que siempre tiene que negar lo que siente y que siempre tiene que negar el dolor, cualquiera que sea. Y obviamente traducido esto, cuando tú ya eres adulto, ¿qué les pasa? Los hombres no tienen la capacidad de expresar lo que sienten, siempre tienen que estar fingiendo de estoy bien, no me pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿a quién le hace daño? A los hombres. ¿Y quién se lleva las peores consecuencias? Las mujeres. Entonces, el machismo, visto desde este espacio, todo este machismo, toda esta visión de la masculinidad hegemónica es desde el poder. Desde el cómo el poder, esta imagen de que yo sostengo el mundo, puedo controlarlo, todo lo que está, o todo lo que yo considero que está bajo de mí. Entonces, ¿qué hace la masculinidad positiva? La masculinidad positiva viene a decir, hey, esto no es cierto, la masculinidad es otra cosa, la masculinidad es el reconocimiento de emociones, es valorar profundamente lo que estamos sintiendo, cómo somos criados,
para insultar, insultas con el género opuesto. O sea, tú estás diciendo, imagínate, habla como hombre, pareces nena. Buscas denigrar. Claro, con o sea, le estás términos así. denigrando a mi hija que es una nena. O sea, para insultarle al otro hombre utilizas otro discurso totalmente absurdo, estereotipado y por supuesto machista. Cuando dices pareces, como decía el Andresito, ¿no? O sea, pareces hembra. O sea, imagínate, aquí vemos dos mujeres, ¿ya? Entonces, para insultarte es porque te pareces a mí, ya, o sea, me menoscabas. Eso es el ejercicio del poder. Pero aparte te doy un rol también de animal, al decirte que eres Por una hembra. supuesto, y te dan el rol de animal, o sea, y que de paso está Es hipersexualizado. aún más, Así es. es sobajar todavía la calidad Claro, de, Claro, completamente. pero persona. ojo, Claro. eso es para insultar ya desde un ámbito hipersexualizado. Exacto. Ya, porque los insultos más comunes que tenemos en nuestro medio tienen que ver con órganos sexuales. Sí. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Es precisamente, es un ejercicio de un lenguaje extremadamente machista, muy doloroso y cruel, que no solamente lo hemos normalizado. Entonces, la masculinidad positiva viene a romper esto y a decir, hey, un ratito, podemos vivir de otra manera. La masculinidad positiva tiene que ver con el profundo respeto, valor de emociones, expresar lo que sentimos, ¿ya? Validar. Esta palabra me parece súper importante. Los hombres, o sea, ya hablando desde un espacio, ponte mi papá, él va a validar sus emociones, él valida el hecho de que, por ejemplo, las mujeres ya no tenemos el rol específico de cocina. Dice, no, yo también pelo la papa, ¿no? Entonces dice, yo también te voy a ayudar. No es una ayuda en X encuentro social. Pero mi pareja, para ella no es una ayuda, dice, no, yo de ley tengo que hacer. Entonces vemos ese cambio generacional que todavía el uno te dice, te voy a ayudar ya porque eres mujercita, ¿ya? Y ya la nueva generación te dice, no, pues es mi responsabilidad también. Entonces ahí hay un cambio de paradigmas ya distinto de que entendemos cosas tan básicas como la corresponsabilidad. Y eso es importante. Entonces la masculinidad positiva viene a romper estos esquemas de paradigmas extremadamente crueles, violentos, que han puesto en desmedro a toda la sociedad y que seguimos viviendo como en la época romana. O sea, en Roma, ¿qué te hacían? En Roma, el ejército romano es el que manda, el que tiene la posibilidad de decirte cómo vivir, cuándo hacerlo, si no, córtale la cabeza, era, ¿no es cierto? Exacto. ¿Ya? Cortarle la cabeza. Ahora, muchas mujeres son víctimas de femicidio, pero también es el tema de, ¿no quieres estar conmigo? Entonces te hago la vida imposible. Entonces voy y me chumo con mis amigos y solo con ellos en mi círculo voy a llorar y te llamo a insultar a ti. O sea, ese tipo de cosas. Hoy vivimos nuevas experiencias o nuevas formas de violencia. Pero por supuesto. Entonces, no solamente desde la época del Imperio Romano, sino, imagínate el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano era, obviamente, un sultán con un harén de 40 mujeres, esclavas sexuales, destinadas exclusivamente para eso. Y hoy se sigue repitiendo esto cuando tú dices, y es un tema muy álgido, ¿no? Decir, a ver, o sea, vos eres más macho cuando más novias tienes. Estás ejerciendo exactamente lo mismo de un pensamiento totalmente machista, ¿no? Y mira, Porque y a eso, no lo vemos. Y a eso voy con algo que es muy puntual. Uno dice, estas prácticas solamente ocurren en el Oriente, allá en los países de Oriente, ¿cachas? En donde las personas, los jeques árabes, se ven en un harén de mujeres. No, y si vas a la realidad, lo mismo ocurre acá. Pero no son los jeques árabes, no estén con sus lingotes de oro, ¿no? Tampoco, No tienen ni oro los países. Con el Motorola. No tienen tampoco sus camellos, ¿no? Pero sí están envueltos en un rol de que yo, mientras más mujeres tengo, me siento de mejor manera también, ¿no? Entonces, iba Más con algo machos que son. es muy claro. Yo considero que las masculinidades positivas van envueltas en un crecimiento personal, envuelto a valores, al respeto, a la responsabilidad y a la corresponsabilidad completa hacia las demás personas, completamente del hombre a la mujer o como también de mujer a hombre. Por supuesto. Mucho de lo que menciona Andrés también pasa por el hecho de entender cómo el hombre se ha ido identificando a través de sus actos. Por ejemplo, ya lo mencionaba Lucía, el hecho de la fuerza radicaba, o el monopolio de la fuerza se radicaba en el hombre, y a través de eso se fue creando esta idea de que el hombre debe poseer. A través de esa idea de que el hombre debe poseer, se ha ido estratificando el hecho de que la mujer también se ha hecho una posesión del hombre. Entonces, a partir de todas esas concepciones, se entiende que la validez, entre comillas, de todos los actos que hace el hombre en contra de la mujer, tienen su fundamento en ello, en que la mujer es una posesión del hombre. Entonces, aparte de eso, quería tomar como base lo que mencionaba Luciano, que ponía el ejemplo de un niño pequeño, de que levántate, no llores, tú eres hombre y todo eso. Macho. Exactamente. Entonces, me vino a la mente algo que vi
más bien lo leí en unos comentarios. Había un video de un niño que justamente se caía y el padre no le ayudaba a levantarse. Y en los comentarios de ese video decía, lastimosamente el mundo es así, entonces es lo que hacía el padre de no levantarle a su hijo es lo correcto. Entonces a mí me hacía pensar, tomando como base lo que decía Lucía, ¿qué mensaje ese padre le está dando a su hijo? No solo como sociedad del hecho de que así es la vida cotidiana o así es la realidad. Yo creo que el mensaje que el padre le está dando al hijo es equivocado, en razón de no entender, de validar sus emociones y hacerle ver con una nueva visión, una nueva perspectiva de analizar de que si el mundo es cruel, tú no tienes por qué ser cruel. Tú tienes que poder, a partir de tus emociones, construirte, poder identificar al otro y valorar las emociones del otro. Entonces creo que pasa mucho por el hecho de poder comenzar a cambiar estas formas de crianza masculinas y para poder comenzar a validar los sentimientos masculinos. Y ahí, por ejemplo, yo sí pienso que la crianza, o sea, tiene un rol importantísimo, ¿no? La primera infancia de un niño o una niña es muy importante para toda la vida, porque, por ejemplo, cuando ya somos mamás y tenemos hijas mujeres o hijos hombres, desde ahí empieza, yo pienso, que el machismo, porque incluso en la actualidad se ve, ¿no? Y ahí vemos los estereotipos de género, cuando la mamá, porque es niña, dice, bueno, ya tú no me ayudes, pero el hijito porque, sería al revés, ¿no? El niñito no me ayuda en nada ya, porque es hombre. Pero la niña, como es mujer, ella tiene que ayudarme en la casa a lavar, a cocinar, a planchar, o sea, hacer todas las tareas de la casa, y ya porque le tocó es niña y el otro no, o sea, el otro que esté jugando y así. Entonces yo digo a veces, ¿y quién es la mamá? Somos mujeres. Entonces también es muy importante el tema de la maternidad, el cómo vamos a criar, ¿no? Una vez yo escuché a alguien que decía, educar a una niña es más responsable, porque al momento que tú crías a una niña, estás educando a quien va a llevar y va a sacar adelante a una familia. Pues la mujer sabia edifica el hogar, entonces es grandísimo lo que le tocaría a la mujer, o sea, ya vienes responsabilidades así. Pero yo creo que ahí sí tenemos que tener algo súper claro. O sea, si me estás diciendo que solo las mamás somos responsables de la crianza, es un pensamiento machista, porque estamos dejando a un lado la crianza es en igualdad de condiciones. Es que la crianza de los hijos pero es responsabilidad de las maternidades y de las paternidades. Exacto. Y por tal razón, tanto el papá como la mamá deben, en igualdad de condiciones, criar a los hijos, sean hombre o mujer. Algo pasó, hizo clic la cámara. Sí, ¿no es cierto? Estamos al aire, confirmen. Nos confirman desde producción si estamos al aire. Sí. Sí. Eso es. Sí, Ya, Nos siga, echaron siga. una foto de amague. Bueno, siguiendo con la conversación, a partir de lo que dijo Lucía y tomando también como referencia a lo que mencionaba Giselle, Génesis, perdón. Es que tiene cara de Giselle. Ya. Antes de irnos con las escuchas de los Vox Populi, me gustaría plantear una pregunta. Dale. ¿De quién creen que es la responsabilidad de haber construido una sociedad machista? Porque escuché alguna vez decir que si nosotros, los hombres, somos machistas es porque también nuestras madres nos criaron de esa forma. Entonces, al panel le consulto, ¿qué piensan al respecto? Es que lo que acabas de mencionar es una postura machista. ¿Por qué razón? Y les explico. La mayoría de veces me encuentro con esto de que, pero a ver, a este chico, ¿quién le crió? Ahí está, la mamá no le dejaba hacer nada. La Exacto. mamá le dijo, no, mijito, en la cocina no. Ya de venir, ya viene tu abuela, ya voy yo a servirte, ¿ya? Pero hay un tema ahí sumamente importante que hay que darnos cuenta. Seguimos siendo abandonadas por el tema de las crianzas. O sea, seguimos pensando que la crianza es de la mamá. Y eso no es correcto. Porque un hijo nunca se hace uno sola. El hijo o la hija tiene que tener padre y madre, lo ideal. Es lo ideal, ojo. Lo real es otra cosa. Lo real es lo que estamos viviendo, una sociedad rota, quebrada, hecho pedazos. Yo creo que más allá de ver quién tiene la culpa, yo creo que es un sistema diseñado por hombres y mujeres, donde por supuesto
Por más de 2000 años históricamente los hombres han tenido el poder hegemónico. Ojo, que se entienda bien esto. Esto no quiere decir que las mujeres no han estado en espacios de poder, sí han estado en espacios de poder. ¿Pero en qué posición? Concubinas. Pero también han sido silenciadas. Por supuesto, recordemos solamente en el tema de todo el espacio de los griegos. Hipatia era una mujer filósofa muy importante al nivel o más que Sócrates, que Aristóteles. Elena, Todo lo demás. Pero como era mujer no tenía la cabida necesaria para poder entrar así. Exacto, de hecho hay un Y gran me la libro. descuartizaron, hijo, entonces imagínate. Exacto, hay un gran libro, de hecho se llama, y les recomiendo que lo lean, de dioses a humanos. El libro trata básicamente sobre la posición que han tenido las mujeres en la filosofía, Sí. que las voces de las mujeres Y han mira, sido silenciadas. Antes de irnos al siguiente espacio, chicos, cachito, están dice. que nos golpean la ventana. No, mentira. Le pedimos Mira, les cuento algo disculpas a rapidito. Mira, producción. hay chicos también que nos miran acá. Se embalan. Hay diferentes juegos, también de videojuegos, también donde te explican un montón. En el caso de que tú no quieras estudiar historia, lo aprendes a través de videojuegos. Hay un juego que se llama God of War y ahí te van explicando una cosa sumamente fuerte. El rol que tienen las mujeres es solamente Sexual. hacia un tema sexual, lo que es Lilith, lo que es la Afrodita, pero cuando vemos a los dioses varones, por así decirlo, Zeus, podemos darle nombres de Thor, el mismo Odín, son hacia un ámbito de que somos hombres, ¿cachas? Entonces, Y podemos manejar las cosas, todo. el mundo. así es, y vemos del otro lado de los titanes. Entonces luego volvemos con el tema de los videojuegos. No, mentira. Empezamos. Van a rehablar, En este momento- Lo que quería que cortar. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente Vox Populi ya al inicio de los Vox Populi, entonces pilas con eso. Vamos a escuchar cuál es la opinión del público que ha sido entrevistado para este programa. Elena, PhD Elena Burgaleta, soy docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Educación en la carrera de Comunicación. En relación a todo este tema de la deconstrucción de las masculinidades, las nuevas masculinidades o las masculinidades no tóxicas, yo creo que nos encontramos en un momento trascendental, primero porque la única manera de que acabemos con este sistema patriarcal, violento, es que haya una revisión de los propios procesos de las construcciones de las masculinidades en el patriarcado. En ese sentido, el trabajo es un trabajo con muchísimas resistencias, porque obviamente los hombres no han aprendido a deconstruir y el propio sistema sanciona el hecho de que no haya una masculinidad hegemónica, ¿no? Si hablamos un poco en general de qué podemos considerar la masculinidad hegemónica, se fundamenta en tres pilares de exclusión. Es decir, el hombre hegemónico o el valor hegemónico del sistema patriarcal se construye porque no es un niño, porque no es una mujer y porque no es un homosexual, que son permanentemente los insultos que desde pequeños los hombres reciben: llorar como una niña, incluso como adultos, no comportarse como un niño, obviamente no ser un marica. Entonces es un proceso largo en el que realmente la esperanza son las nuevas generaciones, porque realmente las generaciones anteriores tienen excesivamente incrustado en su software mental, como les digo, estos tres pilares o estas construcciones hegemónicas que después obviamente derivan en comportamientos violentos, aunque yo siempre a título personal digo que no me hubiera gustado nacer hombre, a pesar de que nosotros vivamos la violencia, el tener que estar en estado permanente, ¿no?, de competición, que yo creo que de alguna manera ya en términos más psicosociales les enloquece, es decir, les vuelve locos, porque es imposible vivir con esos cánones. Entonces creo que eso, que es una oportunidad, que es un camino que se abre, que era necesario hacerlo para trabajarlo también desde el feminismo y poder hacer un trabajo entre hombres y mujeres conjunto, y que lo que hay que hacer es empezar a abrir líneas de investigación o líneas de estudios aquí en la academia, y también dentro de la propia academia de la sociedad, activismo social. No creo que hay que hacer mucha pedagogía. Ahí apelo a las redes, ¿no? Pero hay que hacer mensajes cortos también, y no solo dejarlo en esta burbuja, ¿no?, del conocimiento académico, sino aterrizarlo a la vida cotidiana. Muchísimas gracias, profe. Perdón. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. Pues bien, hemos escuchado el Vox Populi y quisiera preguntarle a ese panel qué piensa al respecto. La entrevista decía algo muy importante, que creo que debería ser la base de este... Cóllate luego.
la base de este debate. Se habla de esto, por ejemplo... Ay, perdón, moderador. Ya le falta el respeto. Hablaba de algo muy importante, que es el hecho de deconstruir. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si es que hablamos de esto de deconstruir los estereotipos del hombre, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, desde la casa ya se nos viene, desde el hogar ya se nos viene inculcando esto, por ejemplo, lo que dijeron ustedes de que al hombrecito déjenle él tiene que hacer sus cosas, la mujer es la que tiene que estar limpiando, lavando, cocinando. Y, por ejemplo, también viene esto de que el hombre cuando, por ejemplo, cuando es niño, no si se cae, no tiene que llorar. Desde ahí ya se le está enseñando de que va a estar solo en la vida y que tiene que estar reprimiendo sus emociones. Sí. Entonces es por esto que cuando cuando los hombres empiezan a crecer, desarrollarse como seres íntegros de la sociedad, vienen estos problemas de, por ejemplo, del manejo de las emociones, del manejo de la ira, porque como ya eso digo, desde chiquitos se les enseñó a estarse retrayendo, es su forma de entender el mundo, o sea, no si es que se tienen que expresar, tienen que hacerlo de forma violenta, una forma segura, por decir así, imponerse ante los demás cuando te estás sintiendo atacado. Entonces por eso pienso que esto de las masculinidades no violentas realmente es como una llave que libera a los hombres, les libera estas cadenas que nos están atando y que no nos permite ser esto que más allá de ser hombres somos seres humanos y que tenemos sentimientos. No es que por ser hombre yo ya siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar sonriendo, siempre que tengo que proveer y siempre tengo que hacer lo demás. Y cuando hablamos de esas crianzas, cuando hablamos de las cadenas que le tienen a estas personas desde sus crianzas, cuando tú quieres intervenir con ellos, quieres dialogar con ellos, siempre vas a ver a cierta resistencia en estos temas, ¿no? Una resistencia completamente fuerte que cuando tú, digamos, entramos a algún taller, digamos, y queremos conversar con ellos, la primera pregunta es siempre, ¿no? ¿Y los derechos del hombre? ¿No tendrán derechos pues los hombres? ¿Y los hombres? ¿Por qué no se sienten atacados siempre desde este problema? Siempre. De sentirse atacados. Y es que, o sea, está más generalizado, ¿no? Que siempre, o sea, por ejemplo, nosotras las mujeres tratemos y estemos en constante, como que reinventándonos, ¿no? Y buscando la manera de sanar, de buscar círculos de mujeres, de sanarnos ya, pero una vez alguien dijo, y no hay círculos para hombres, ¿y por qué? ¿Y cómo sanamos nosotros? Entonces es como que... Y esas ya son alertas también, pero sí, a saber también de que necesitamos también como hombres, también estos círculos que han sido normalizados dentro de un enfoque de mujeres. Pero ¿y los hombres por qué no? Por esta misma resistencia que nosotros mismos hemos presentado. Esa resistencia emocional que vamos porque generando. es difícil. Justo lo que mencionaba Andrés. En el caso de que se abrieran estos círculos de hombres, ¿cuántos hombres no se sienten juzgados? Por ir ¿Irías? allá? ¿Vos ¿Cuántos irías? irían también? ¿Tú irías? Honestamente, o sea, antes de, por ejemplo, de este curso de muro, yo sí no hubiera ido. Porque, o sea, esto es como que, por ejemplo, cuando era niño se me juzgaba, por ejemplo, porque tengo las pestañas rizadas o por cómo me sentaba. Entonces, Sí, pues dos. ya ves, entonces ya te empieza, o sea, por ejemplo, desde niño que se te empieza a decir que eres un maricón, que ni sé qué. Entonces ya te empieza como que, perdón el término, pero te empieza ya a joder internamente y es por eso que honestamente no iría. Pero ahora ya entendiendo que yo no, por ser hombre, no siempre voy a estar bien, siempre vamos a necesitar apoyo, no es como que estemos solos de aquí para estar enfrentando los problemas del día a día, es normal expresarnos, no es que esté mal o sea satanizado esto de expresarse si eres hombre. Pero qué necesario poder tener este primer acercamiento a este tipo de grupos, porque particularmente de muchos amigos de los que tenemos o conocidos, siempre hay esta resistencia, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, al estar en contacto con los temas de derechos humanos, de jóvenes y todo eso, siempre hay una curiosidad por parte de tus pares, ¿no? Que te comunican, pero tú qué haces, o asumen que lo que haces son cuestiones muy raras, muy extravagantes, hasta que les explicas, les haces comprender a tus pares qué es lo que haces, que también tratas de sanar la masculinidad, que también tratas de hacerles comprender dentro de tu entorno familiar que hay situaciones que están mal, que hay situaciones que a ti te heredaron sin que las hayas querido y las aprendiste, las naturalizaste hasta que un día te diste cuenta que hay cosas que definitivamente tenemos que cambiar. Y mira, hay cosas que podemos empezar desde la más chiquita. ¿Qué tal si no nos atrevemos o no conocemos de algún taller de sensibilización o de desconstrucción? Quizás no lo conocemos, quizás no hay. Pero ¿qué tal si empezamos nosotros con un abrazo a mi pareja en ese día donde yo no acostumbro a hacerlo? ¿O qué tal si es que en esta ocasión yo empiezo a tener roles los cuales solamente ella los has asumido? Entonces
desde ahí empezamos a hacer un pequeño cambio y poco a poco creo que vamos a tener De poco mejores se va resultados. cambiando el chip que Correcto. tenemos Dentro de uno activados. mismo, claro. ¿Cuántas veces ustedes hacen el almuerzo? ¿O cocinan en su casa? Porque no se nota. Yo generalmente cocino en mi casa porque paso solo y todo eso. Entonces yo cocino. Cocino, sí, Ya. yo cocino. Bueno, yo pienso en eso, ¿no? Que como yo digo, la crianza es muy importante y ahora en la actualidad, o sea, hay que tanto llegar a esa igualdad de derechos, a esa equidad, o sea, que somos necesarios mujeres y hombres, niños y niñas, es decir, enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que las niñas, o sea, pueden hacerlo todo igual que los niños, ya, pero sí nos necesitamos mutuamente para que ya en un futuro, por ejemplo, la niña no se sienta sumisa, no se sienta violentada, a aguantar ciertos comportamientos por no haber avanzado. Entonces, igual el niño ya con una crianza responsable, busque una compañera, una esposa, una amiga, y que ambos construyan, ambos trabajen, ambos, sería bonito, ¿no? Lo ideal, que ambos cocinen, o el día que no puede uno, al día siguiente le ayude el otro, y así, ¿no? Sería eso lo ideal y lo bonito yo creo que para que de ahí nazca una sociedad más justa, más equitativa, porque yo pienso que la educación de un niño comienza 20 años con la educación que tuvieron sus padres, porque a veces y muchas veces sin querer repetimos patrones y luego nos toca ya de adultos sanar y vemos los tipos, o sea, vemos o somos víctimas de violencia o pasan muchas de estas cosas, ¿no? Que hoy en la actualidad vemos. Justo lo que mencionaba Génesis me parece importantísimo, el hecho de la reproducción de patrones. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar en una investigación que hablaba de esto, de la transmisión de los patrones transgeneracionales, ¿no? Entonces, en líneas muy breves, quiere decir que nosotros como individuos, como personas, también somos el cúmulo de las generaciones pasadas. Pero por supuesto. Es decir, las creencias, los sistemas de creencias, las actitudes, los comportamientos, las lealtades a Todo los se anteriores. repite. exactamente, exactamente. Mucho de eso, o en gran medida, son heredados, transmitidos o aprendidos de manera consciente o inconsciente. Entonces, esto, si en medida de lo posible no es tratado, no es identificado a nivel individual, si no se toma conciencia, tiene una gran repercusión en nosotros como individuos y en la representación que nosotros tenemos del mundo. Y más aún en el tema de las relaciones sentimentales. Porque nosotros, si es que no hemos podido identificar qué es lo que estamos fallando, vamos a reproducir este patrón en esta nueva relación. Y en el caso de que tengamos hijos, se los vamos a ¿O qué transmitir es a lo que ellos. pasa cuando terminas tú una relación de mala manera y quieres iniciar una nueva relación para superar tu anterior relación? ¿Cachas? Exacto. O sea, un clavo saca otro clavo. No es cierto. Pero, o sea, solamente estoy transmitiendo los malos patrones que aprendí. Correcto. Lo que mal hice, mal voy a volver a hacerlo con una nueva pareja, Ajá. imagínate. Entonces, es ahí donde no nos damos también ese espacio, también nosotros como hombres también, el aprender a sanar mismo también nosotros, aprender también a soltar ciertas cosas que a la larga sigues pensando en esas cosas, sigues repitiendo esas cosas y le sigues haciendo daño a la pareja con la que estás. Entonces, sí es importante también dedicarse un poquito de tiempo a cada uno. Te pregunto, Andrés, Kevin y a todo el panel, desde luego, ¿por qué creen que al hombre yo lo hablo así en términos muy, muy simples, ¿por qué al hombre se le ha negado la posibilidad de sentir, de expresarse, de hablar, de exteriorizar sus emociones? Porque tiene que estar listo para la guerra. Porque realmente Sí. se ha generado este estereotipo de que siempre alguien tiene que ser el fuerte. Claro. Y esto ya se asocia a los genitales. Por ejemplo, se dice, si es que no lo haces, si es que no haces esto, es porque te faltan huevos. Entonces, o sea, Exacto. siempre se necesita O sea, una figura de autoridad. Cuando yo te digo, tiene que estar listo para la guerra, vuelvo al sistema patriarcal, ya, que se lo debe entender históricamente de dónde nace. Entonces, el hombre no tenía la posibilidad de llorar, de sentir, de ser emocional, de tener cariño o expresar esto por una razón, porque tenía que estar listo para la guerra. Y el sentirse Siempre. atribuido a la mujer también. Exacto, y eso es denominado como debilidad. Entonces, la débil, la llorona, la que abraza, esto es de ella, ¿ya? Y es un error garrafal, porque los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos emociones y están albergadas en nuestro sistema, y nuestro cerebro tiene lo que tú dijiste, tiene algo que se llama la memoria primaria y la memoria celular a través del ADN. Y sí, totalmente de acuerdo, nosotros, los seres humanos,
estamos recibiendo una carga genética con la información de dolores, traumas, angustias y un montón de cosas más de nuestros antepasados. La pregunta es, ahí te hablaba en el Voz Populi de esa capacidad de deconstruir. ¿Estamos listos para que esta sociedad asuma una deconstrucción machista y podamos plantear estas nuevas masculinidades como una de las tantas alternativas y salidas para romper el tema de violencia? Porque la violencia no solamente es el golpe, el insulto o los que están tipificados en la ley. Ojo, una primera violencia también, por supuesto, es la salud mental. Y negarte a ti como hombre, negarte a ti la posibilidad de sentir, de expresar, de naturalizar y de normalizar todas las emociones que un ser humano tiene, entonces estamos negando una parte de ti. Exacto. Estamos anulando una parte de ti y te ponemos encima un montón de cosas que ayer hablábamos de los estereotipos. Te ponemos que de ley sí o sí tienes que ser cajero automático, como sea tienes que ser proveedor. Y hay hombres que simplemente no, y está bien. Sí hay círculos de varones, sí hay, donde he estado, activamente participando en algunos de ellos. Yo no soy obviamente hombre, pero desde mi posición femenina puedo entender que el espacio del profundo respeto, consideración, cariño hacia lo que es masculino, porque también tengo una parte masculina, todos lo tenemos, ya. Y cómo entender, y a mí me encanta esta palabra, sanar. Yo, por ejemplo, ya no lucho, no me interesa luchar, porque la lucha es la confrontación, la pelea. Y en una pelea alguien va a sufrir. Lo que a mí me interesa sobremanera es sanar, sanarme y mis herramientas que a mí me hayan ayudado a poner a disposición para, si tú, seas hombre o mujer, te sirve una de estas, tenga. Porque de eso se trata el sanar. El sanar es el poder expandir a los demás seres humanos. Y nadie es maestro de nadie, ojo. Tú eres tu propio maestro, porque tú te conoces. Y cada uno de nosotros sabe lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos acongoja. Y cómo las memorias desde nuestra niñez hoy son los resultados de lo que somos de adultos. Te planteo una pregunta. ¿Vos eres el adulto de que tú soñabas cuando eras niño? Vos eres el adulto que tú soñabas cuando tú tenías tus 4 o 5 años. O sea, planteémonos eso. Y los hombres, la gran mayoría, dices que bestia, o sea, no soy lo que yo quería ser. Ahora está viviendo una vida ajena, como quien dice, una vida reprimida, y todas las emociones de él son solo las iras. ¿Estás triste? Tienes iras. Es por esto que ha pasado que te pasan situaciones que considerarías como difíciles, dolorosas, pero no sabes cómo reaccionar. Es como que te quedas en blanco y viene la ira. Y reprimes mucho las emociones. Yo por eso pienso que una de las cosas para ser inmensamente felices es aprender a gestionar nuestras emociones. Y eso debería venir desde nuestra primera infancia, desde que somos niños, ¿no? O sea, ayer leía yo algo muy bonito que decía, la mamá de mi ex pareja, cuando yo le decía que me prepare la comida, ella le decía no, ella le veía preparándome y ella le decía no le prepares nada, ¿por qué le vas a preparar? Le hablaba al hijo. Y ahora mi actual pareja, la mamá ve que él me ayuda a lavar la ropa y le dice, gracias, ayúdale, ya vino cansada del trabajo, sírvele un café, prepárale la cena. Entonces yo pienso que, y bueno, ahí va, ¿no?, esa frase que dice, quien trata a una mujer como una princesa es porque fue criado por una reina. Entonces yo pienso que sí, o sea, depende mucho de la crianza que hemos recibido desde niños. Bueno, antes de continuar, vamos a ir al segundo Vox Populi. Vamos a seguir escuchando a la posición también que está teniendo la ciudadanía en cuanto a estos temas, y es importante también poder conocer a un tercero, saber qué es lo que piensa al respecto, y más aún en este tema que es tan importante, que son las masculinidades positivas. Vamos con el siguiente Vox Populi. Buenos días, soy Lorena Álvarez, soy presidenta del Colegio de Periodistas de Cotopaxi y también docente universitaria en el área de comunicación y de género. Yo creo que las nuevas masculinidades son un gran avance que hemos tenido, ya que refiere a cambiar este estereotipo del hombre macho, proveedor, violento, a una nueva figura, ¿no? Ahora es un hombre que comparte, que tiene sentimientos, que sabe que
hay la posibilidad de compartir en pareja sin disminuirse, ¿no? Que yo puedo hacer en la casa, puedo lavar los platos, puedo cocinar, puedo hacerme cargo de mis hijos, sin que esto sea juzgado como mal. Por el contrario, es juzgado como algo bueno, porque es este reconocimiento de que al estar en pareja y compartir un espacio somos 50-50. Las nuevas masculinidades además nos refieren a hombres con una sanidad mental muy grande, ¿no? Porque pueden expresar sus emociones sin ser juzgados. Yo creo que es muy bueno lo que se ha trabajado en este tema, porque estamos creando una nueva manera de ver y de ser, sin estereotipos, estos estereotipos de género que tanto daño nos han hecho y que provocan una ruptura a través de las nuevas masculinidades. Perfecto, hemos escuchado una nueva vez más lo que acaba de comentar la colectividad latacungueña. Nuevamente regresamos con este tema sumamente interesante y les consulto a ustedes, ¿qué piensan acerca de lo que dijo Yo no esta estoy persona? de acuerdo, no, mentira, no. Yo me opongo. Hay que darle dinamismo a esto, no, mentira. No, es broma. Es curioso esto de que recién en estos tiempos, ahora sí se está romantizando esto de que el hombre esté sintiendo. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Por qué el hombre ahora se le consideraba antes más una máquina que un ser humano? Porque vivimos épocas históricas. Recordemos Claro. que una de las cosas más fuertes que pasó después de la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Industrial. Entonces, con la Revolución Industrial, ¿qué necesitas? Un montón de mano de obra, duros, que estén, trabaja y barata, por no decir esclavizante, ¿ya? Entonces, con la Revolución Industrial se despertaron muchas cosas tenaces, donde a un monopolio, ahora llamado élites, perdón las versiones conspiracionistas, pero investiguenlo, por favor. O sea, a un grupo determinado de personas les interesa muchísimo generar esta mano de obra en masa con la Revolución Industrial y necesitas un montón de hombres, de gente. No fue suficiente, metieron a las mujeres y por eso vino la reforma laboral y viene la historia del 8 de marzo y eso, bueno, será otro tema. Pero el punto es que después de la Revolución Industrial viene esta nueva revolución, ¿ya? Una revolución ideológica de pensamiento, más o menos con la explotación del petróleo. Calculemos, bueno, acá en Latinoamérica desde 1940 por ahí, viene una nueva ola de decir, ahora sí ya no necesitamos mano de obra tan barata, ahora necesitamos explotar a la tierra y entonces necesitamos más fuerza. Y la fuerza es la conquista del territorio del capital, ojo con esta palabra, que no es que sea mala, ¿no? ¿Ya? Pero pongámosle mucho ojo, y el tema es de cómo el ejercicio del poder se va por encima de todo el mundo, seas hombre o seas mujer. Pero piensen bien, quienes son dueños del 98% de los recursos económicos del planeta Tierra son hombres. Por eso son los Illuminatis, no las Illuminatis. Quedó claro. Ahí ya, tenemos a uno, ¿Y ¿no? por qué no se pensó antes? Porque mira, recordemos lo que les pasaba a las brujas, recordemos a las denominadas brujas, recordemos lo que le pasó a William Wallace, una película muy conocida, y qué les pasaba a los patriotas, que era el antagonista del patriarca, el dueño de, viene un libertador a decir, no, esto no es así, ¿qué nos pasó aquí como Latinoamérica? ¿Ya? Entonces, Te vuelves peligroso para el poder. Pero por supuesto, entonces el tema es, la palabra clave es aquí, el tema del poder maneja un sistema. Este sistema llevado a los días de ahora. Dicen, sí, todo muy bonito, nosotros los varones queremos pasar más tiempo en familia, queremos tener más días de paternidad cuando nuestra mujer está pariendo y tenemos un hijo, ¿ya? Y te dicen, no. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que regresar a seguir haciendo plata y a seguir trabajando a pesar de que acabas de ejercer la paternidad, porque ¿quién te niega eso? La empresa no, te niega el sistema, porque el sistema está diseñado para que no estemos juntos, no tenemos una vida comunitaria. Tenemos una vida sistemática donde están los estereotipos. Entonces, ¿quién se queda sí o sí a cuidar el wow? Ella. Entonces tú dices que se ha capitalizado la vida familiar. Pero por supuesto, todo tiene un costo en esta vida. Claro, Y no hablo solo del costo monetario. Estamos pagando precios extremadamente altos. Estamos pagando un precio tan alto de que estas nuevas generaciones están siendo criados en total abandono de padre y madre, ¿ya? Y eso significa que hay una carencia terrible de precisamente todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿por qué no lo pensamos antes? Porque antes la historia de la humanidad estaba en la conquista de tierras, reinos,
Y por supuesto después vino toda esta onda de la revolución industrial, después vino las independencias, el buscar estar, somos nosotros un Estado, las democracias, y desde ahí siempre se ha visto con la misma lupa, ¿no? Bajo el mismo lente, que necesitamos el ejercicio del poder. ¿Para qué? Para controlar. Y el control viene desde los espacios más altos hasta el más pequeño que es tu casa. Un ejemplo tan simple, a ver quién controla. Y cuando hay alguien que te dice, ay, es que a mí me manda mi mujer, mandarina, de una. Porque asumen que el control, ¿qué es el control? Pero sí, siempre también hay el comentario, ¿no? ¿Quién es el jefe de familia? ¿O quién es la cabeza de la familia? Bueno, ¿Quién yo es creo el que eso que tiene viene los pantalones en de la todo relación? tema. Aquí lo conocemos Pero a nivel usa mundial. ¿Quién es el rey del rock and roll así? Claro. Elvis Presley. Elvis Presley. Así es. Hablamos de otra banda legendaria. ¿Quiénes son? Los Beatles, ¿no? La Yoko Ono es muy aparte, ¿no? Y ahí vamos dándonos cuenta poquito a poquito de las personas y el rol que ha tenido la mujer también en la música, ¿cachas? En el hecho, ¿dónde estaban las mujeres cuando empezaron a salir todo el tema del boom del rock and roll, de diferentes subgéneros, del blues, del jazz? ¿Dónde estuvieron las mujeres? Cuando la mujer fue solamente simplificada a que la mujer era la groupie del artista, nada más. Que la groupie imagen. era la compañera del artista, nada más. Se creó esa Imagínate, imagen de la mujer. eso veníamos Esa viendo, hablando desde violencia tiempos simbólica. tras y tras, exactamente, que como dice la Lucy, eran diferentes tiempos, pero podemos identificar de que los tiempos, no solamente en el tema obrero, ¿cachas? Sino también desde otros En varios aspectos ámbitos. y en varios ámbitos donde a la mujer siempre se le dejaba a un lado así. Pero la que Completamente. creó el jazz fue una mujer A eso vamos. afroamericana. Ajá. Entonces, esas son las historias. ¿Cuántos libros? Mira lo que le pasó a Madame Curie, por ejemplo. ¿De quién es la cabeza y la fórmula de los radios X? Y de todo lo demás. De Y ella. es el hecho de opacarla a Sí. ella. Imagínate, ahorita sale Pero en una esa de las época, películas tremendas. Si no fue que es gracias a, Oppenheimer, ¿viste? a las películas que hoy por hoy De se las- están de los saliendo, científicos. se ha comenzado a visibilizar esta voz de las mujeres. Pero qué triste saber que durante la gran formación de cada uno de nosotros, esas mujeres que estuvieron ahí presentes, para nosotros fueron inexistentes. No porque no Porque lo hayan. fueron opacadas, La como historia las las opacó. La Así historia es. las fue ¿Y la silenciando. historia por quién fue escrita? por el hombre. ¿Quién Ok. escribió la Biblia? O O sea, quien todo vence eso- en la nos guerra opacó? escribe la O sea, historia ¿quién opacó también. a las mujeres? Verán, Entonces, quien tiene, ahora podremos decir, quien tiene la plata tiene el poder para escribir la historia. Recordemos antes que es más, las pocas personas en ciertos ámbitos que escribían eran hombres, y principalmente de espacios de poder, político, iglesia o cualquier otra cosa. Los famosos Eran, escribanos. claro, eran quienes tenían el poder de decir y de contar la historia que tú y yo conocemos ahora. Entonces, lo que dice la Lore, ¿no? O sea, el recordar a este nuevo hombre, ojo con esta palabra, recordar, quiere decir que solo tenemos que buscar algo adentro de ti para que recuerdes quién eres realmente. Y hablamos de este nuevo hombre, un hombre que acompaña, un hombre que siente, un hombre que está presente, un hombre que está en este sentido de colaboración, no de, ya, porque soy tu pana te ayudo, porque soy tu marido te ayudo. No, está en un entendimiento, como nos decía Andrés, yo sé que formo parte de esta familia, por tal, yo soy responsable de esto. No favor que me hace por su bonita cara, sino por el hecho de decir, yo soy parte de, eso significa estar presente. Porque el entender a una masculinidad positiva es un cambio radical en una sociedad extremadamente rota y creería que es una de las herramientas principales para algo importante. Los hombres, al igual que las mujeres, estamos en una época determinada e histórica de sanarnos. Hay que sanar esas heridas. Tenemos que sanar las Y heridas ese muy fuertes. sanamiento yo lo he visto también identificado. Y ahí yéndonos como que un poquito más a la práctica, cuando se hacen las ferias de emprendimiento, ¿quién lidera estos espacios? Son las mujeres, Las ¿cachas? mujeres. Entonces buscamos de que también están en búsqueda también de esa autonomía financiera, más que también de la autonomía emocional. Considero que la autonomía financiera te ayuda muchísimo para que vos tengas esa seguridad y a no depender de una persona, que considero que esto se puede manejar para cualquier ser humano así. es que sí, Totalmente. por ejemplo, yo pienso que el verdadero, el verdadero empoderamiento femenino radica en sí en la independencia económica que tiene la mujer, en la libertad financiera, porque desde esa libertad que ella va a tener, va a poder elegir, va a poder decidir, porque hay muchos casos que yo he visto de mujeres que aguantan mucho maltrato por parte, digámoslo así, en una pareja, por parte del esposo, porque no son independientes económicamente. Entonces, se trata de llegar a esa equidad, ¿no? De que ellas sean libres, trabajadoras, puedan hacer algo en las ferias de emprendimiento y tratar de ya, por ejemplo, yo tengo una hija ya y yo quiero enseñarle y quiero que mi hija sea
independiente económicamente, que trabaje para que ella ya cuando sea adulta, ella pueda elegir y desde esa elección tenga relaciones sanas. Pero sobre todo que tenga bases también para poder Correcto. fundamentar Para poder. a Correcto. tomar esa decisión. Caso contrario, si no tenemos unas buenas bases basadas en el respeto, Ujú. dentro también de la corresponsabilidad que estábamos hablando a un inicio, Ajá. considero que no vamos a tener un sustento o ese soporte o ese trípode que mantiene a la cámara para poder mantener Gracias, esa producción. decisión. Gracias, producción. Entonces, Verás, solo considero te que voy es a eso. dar un dato sumamente importante. No podemos dejar de lado una mirada mucho más integral, por así decirlo. María Belén Bernal tenía independencia económica, porque tenía su propio bufete de abogados, pero no tenía independencia emocional. Emocional. Entonces, qué importante es tener todas las independencias, seas hombre o seas mujer. Que seas un adulto funcional, que puedas tú gestionar Que tus sepas emociones. resolver, ¿no? Exacto, que tengas una Ahí- capacidad ahí de hay un gran tema también. resolución de conflictos, conflictos. seas hombre o seas mujer. Porque si eres un dependiente emocional, estás fregado. Si eres un dependiente económico, estás fregado. ¿Por qué? Porque hay alguien que ejerce el poder sobre ti. Y volvemos al tema que habíamos explicado antes de dónde nace esto. Pero cuando hablamos de libertad, hablamos de la capacidad de reconocernos como individuos con todos tus talentos, capacidades y por supuesto también con nuestros errores y con nuestras dificultades. Que ya hablando en temas de pareja, deben apoyarse para trabajar en eso, pulirse juntos. Sí. El problema es que aquí no vemos eso. Y lo digo así, y ahí va una cuñita para los guambras de producción. O sea, el tema es que vemos, Espacio publicitario. vemos el tema es de que queremos estar con una enamorada porque mi pana tiene pelada, como sea. Y Se entras, genera esta y entras en competencia. una competencia Claro, absurda. Mi pelada es más guapa. Claro, mi pelada es mala. más guapa. Mi pelada es de La Plata, esa que me invita a la Así es. salchipapa. Y vos te quedas así como, desde ahí empezamos con estos estereotipos de la competencia del macho conquistador. Sí. Cuando no tienes que conquistar nada, porque está científicamente comprobado de que en la elección de pareja elegimos por 3 razones. Por olores. Segundo, elegimos de acuerdo a nuestros dolores de la infancia. Escoges a tu papá o a tu mamá, contrario o igualito. Esas son nuestras parejas. Entonces, qué importante es lo que tú dijiste, ¿cómo sanamos estas vueltas? Y por eso me mando aquí esta cuñita. Usted no se meta a tener pareja si primero no tiene una madurez emocional. Primero sane su Y corazón. no solo para los guambras, ¿no? No solo para las Para guambras, todos. ya ahorita ya es Para cuña para todos. todos. Para todos. Irán, Escucharán. Sobre todo. Escucharán. Porque eso es sumamente importante. Ahí nos vamos a edificar. Si no seguimos en el mismo rollo y se convierte esto en un bucle casi interminable. Antes de irnos al espacio publicitario, vamos a dejarle en incógnita a todos los panelistas en algo que es importante y que también se ha difundido mucho en redes sociales. El hombre es quien tiene que resolver. El hombre que resuelve. El hombre que resuelve. Si ¿Han no visto resuelves eso? un iluso. Vamos a dejarle con eso. No me respondan todavía. Piensen su respuesta y van a ver que no solo el hombre es quien tiene que resolver. ¿Cómo? Vamos al espacio publicitario. O sea, qué bueno que nos fuimos al corte porque verán. ¿No viste? No has eso? escuchado Ahora lo que sí, en dice. redes sociales. Está ahorita como que De moda. boom en las redes Ajá. sociales. El En que que resuelve. consíguete ¿Qué el hombre clase que de redes resuelva. sociales siguen ustedes? No, mira, en TikTok a veces no es. Vamos al espacio A mí publicitario. me sale full. La violencia puede apagar la luz en nuestros corazones. ¿Has sentido que tu brillo único desaparece en la oscuridad? ¿Has sentido alguna vez que tu chispa se desvanece? Pero juntos podemos encender un fuego de bondad y empatía. La violencia no puede apagar la luz que todos llevamos dentro. Enfrentemos juntos la oscuridad. La violencia nunca es la respuesta. Tu luz, tu bondad y tu compasión son poderosas herramientas para construir un mundo mejor. Sé la diferencia. Elige la paz. Eres capaz de irradiar un cambio positivo. Contra la violencia somos más fuertes juntos.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a continuar con la incógnita que nos había planteado nuestro querido amigo Andrés del hombre que resuelve. Entonces, quisiera que tú nos ilustres un poco alrededor de toda esta temática, que Claro. este debate que ha generado en redes Ilústranos. sociales. Ajá. Bueno, hay personas que ocupamos redes sociales, otras personas que no, más o menos. O sea, verás, depende de No tu tan algoritmo. Y sí, implica mucho el tema del algoritmo personal, que de lo que acuerdo que tú busques. Pero sí, se hizo bastante tendencia el hecho de que métete con un hombre que resuelva, ¿no? O que el hombre tiene que resolver, de acuerdo al tema que tú consideres. Entonces, considero de que se le está generando ya la responsabilidad al hombre, de que sea la persona que tome las decisiones, que tenga la iniciativa. Entonces, considero de que el hombre no es quien tiene que resolver. En ciertas ocasiones sí lo hará, en ciertas ocasiones lo hará la pareja, en ciertas ocasiones podrán llegar a un consenso, y creo que es la mejor resolución que se puede tener. Yo pienso que en cambio en ese tema de que cuando tú dices búscate un hombre que resuelva, ¿no? O sea, yo pienso que no solo el hombre va a resolver, porque depende, sea el caso, habemos muchas mujeres que también resolvemos. Las abogadas. Las abogadas, por ejemplo. Las juezas, Yo, por las fiscales. Y resuelven, de hecho. Resolvemos. Entonces, yo pienso que hay que ir a la par, ¿no? Entonces, más bien, o sea, tratar de llegar a una equidad, a una igualdad, porque, como dijo Lu, hay que buscar ser independiente emocionalmente y financieramente. Entonces, ahí sí vas a poder resolver, ¿no? Claro, ahora facturan también, ¿no? Sí. Claro, ahora las Oye. mujeres también facturan, Sí, entonces... y vinculado a lo que mencionaba Andrés del tema de que un hombre que resuelva, creo que hay que entender también la dinámica que hay detrás de todo esto, las implicaciones o el contexto que se le quiso dar al concepto de un hombre que resuelva. Creo que también viene a mostrar esta parte de la forma en que vamos construyendo estereotipos a través de las imágenes, ¿sí? Entonces mucho se habló de que el hombre que resuelva tiene que tener estas características, y una de ellas, ¿Y cómo es? Exactamente, una de ellas, tal vez la más perceptible, fue que decía que tiene que tener solvencia económica. Ya, un hombre que resuelve tiene que tener solvencia económica, y se abrió un gran debate alrededor de eso, y si como hombre recién estás construyéndote, estás Fregado, ya no No resuelve. resolviste. No cumpliste esos entonces estereotipos, tú ya no ¿cachas? formas parte de ese selecto grupo de hombres que resuelven. Entonces, ¿cuál es mi, pero o sea, ya más allá del chiste, cuál es mi calidad de hombre, de ser humano en esta sociedad, si todavía no cumplo con ese Te van a estatus? inferiorizar, ¿cachas? Exacto. Entonces, No tienes un valor. exacto. Y mira, y ahí es ahí donde también implica este tema de la cifra de los altos índices de suicidio, que son hombres. ¿Cachas? Ujú. Y es también por ese tema de depresión a la cual te lleva el no poder cumplir con todo lo que se te ha asignado también como hombre, ¿cachas? Dentro de diferentes temas. Y uno de los temas que también es callado es el no poder cumplir dentro del ámbito sexual también, ¿cachas? Entonces es algo que no Correcto. permiten conversar entre las personas, y mucho menos el hombre lo va a conversar tampoco, porque es adentrarte en el tema de la masculinidad de esa Ajá, persona, del ego al masculino. núcleo, al ego de esa persona. Las Entonces, fibras Y más si te sensibles. tocan el ego. claro, todo Te en el ego. rompes. Ajá. Te haces Y ahí pedazos. sale el verdadero hombre. Y cuando dice Andrés el tema de la sexualidad, les voy a decir que Tema de la el virilidad. 80% de las mujeres que tienen una vida sexual activa no tienen orgasmos. Entonces tenemos una falla terriblemente en No el ámbito resolvieron. sexual. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo que No. No resolvieron. Exacto, no resuelven. Ya. Tomando en cuenta de que la mayoría de las mujeres obviamente son orgásmicas, entonces Multivergües. por supuesto. Ajá. Ya, y cuando tú topas este tema, tú dices, no, eso es intocable. ¿Por qué razón? Porque siempre se ha creído que, por supuesto, el hombre que posee es, obviamente, has escuchado este tipo de cosas con tu dinámica que hiciste al inicio. Tú has escuchado eso cuando te dicen semental. Sí. Claro. Es todo un semental. Entonces, Exacto, el hombre que tiene una virilidad a tope así. ajá, que tiene una habilidad a tope y que es un chutes del Adonis. Y te das cuenta que tiene muchos conflictos solamente por ese tema. Y sin entrar tanto a esta temática, porque esta temática que considero que la vamos a abordar el día siguiente. En otro O sea, día. En otro día, creo que el día de En mañana otro ya hablaremos capítulo. acerca de ese tema. Por de eso no se sexualidad. pierdan estos programas. Pero haciendo solamente una Por eso. introducción.
el hecho también de no poder cumplir en la cama, hay muchas personas que empezaron a tomarse su famosa pastillita azul. Sí. O la pepa negra también, que es algo natural supuestamente. Luego te caga eso en los En el baño. Por experiencia, no, no, pero luego se escucha mucho de que en los centros de distracción nocturna, ¿cuántas personas adultas mayores se han muerto de un paro cardíaco? Imagínate, con las prostitutas. Entonces, date cuenta el hecho de llegar a cumplir esos estereotipos. Pero lo que dice Hago de Andrés todo, es ¿cachas? sumamente importante y creo que es algo que muchas veces no se toma en consideración. Lo que Andrés menciona, de que se crearon medicamentos para prolongar la virilidad de un hombre. Pero en este caso los métodos anticonceptivos en cambio están direccionados únicamente para las mujeres. Claro. Entonces ahí vemos esta desigualdad. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo está conformada la sociedad, de cómo está construida la sociedad y a medida de quién o al saco que a cada quien le calce, ¿no? Correcto. Entonces ahí ya comenzamos a entender cómo es que estas masculinidades nos van haciendo daño a todos. Estas masculinidades a la final terminan afectando a hombres, mujeres, a todos por igual. Sí. Las violentas, por supuesto, Ujú. porque la alternativa es las positivas de crear estos nuevos paradigmas donde nos vemos como seres humanos en crecimiento Ya no integral. hombres, sino Y en seres humanos. desarrollo, exactamente, en desarrollo humano, que es sumamente necesario y emergente. Y creo que una de las cosas que tú mencionabas con respecto a la derechos sexuales y reproductivos tiene mucho que ver con las masculinidades positivas, porque una de las partes más fuertes afectadas en hombres y mujeres es la parte sexual, Claro. definitivamente. Creo que eso también hay que replantearlo y ponerlo sobre la mesa. No solamente es que pueda expresar sus emociones, sino que también dentro del ejercicio de la sexualidad nos podamos reconocer, podamos conversar, podamos llenarnos la cabecita de ideas positivas, de lenguaje positivo, de acompañarnos y no de esos tabúes absurdos. Porque la mayoría, y creería yo que muchos jóvenes que nos puedan estar viendo, la mayoría, ¿dónde aprende sexualidad? Hoy por hoy, Hoy redes por hoy, sociales. En la redes calle. sociales, TikTok, redes sociales, la calle, pornografía. Y eso no es la verdad. Esa no es la realidad. Ni de tu cuerpo, Es una peor fantasía. de tu. Exactamente. Entonces, esas cosas nos vamos deformando y cuando estamos deformando, obviamente vivimos en una ilusión. Y todo el cuerpo tuyo se te desarma. Dato energético. Cuando tú tienes una pareja sexual, después de 7 años sigues con la misma energía de esa persona. Entonces imagínate cuánto tiempo necesita un ser humano como para sanar Escuche. este tipo de cosas. Pero no pasan ni 2 meses y estás con otro. O sea, somos la especie, somos el Homo sapiens, somos la especie que tenemos razonamiento, pero parecemos que fuera la especie que vive en celo. Ni los animales, que son solo épocas determinadas. Entonces, esta naturaleza tiene que obedecer al razonamiento y a la capacidad de reflexión. Y eso tiene que ver con un estereotipo machista, patriarcal de sometimiento y en el ejercicio del poder te das la parte de la sexualidad. Muchas de las mujeres han tenido que huir de países, cruzar fronteras para dejar de ser esclavas sexuales. ¿A quienes buscan en el mercado? A mujeres jovencitas, pubertas. Y para que no hayan hacerlas tenido esclavas. relaciones sexuales. Claro, aún, porque ¿no? las venden como subasta. Entonces imagínate, Así eso es un machismo extremadamente cruel, horrible, y que lo hemos vivido desde la época de la chispa en los imperios y se sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se tiene este estereotipo de que si no es virgen no es pura, sino que es sucia, por decirlo así. Exacto. Sí, imagínate, antes también había un montón de mecanismos ancestrales para poder identificar si es que la mujer es o no es virgen. Entonces, y habían cosas sumamente densas que, bueno, Horribles. vamos a ya hablar después de ese tema. Ahorita vamos a ir al último corte, donde vamos a entrar al tercer Vox Populi para ver qué es lo que nos dicen las personas de aquí de la ciudad de La Tacunga. Así que pilas, producción, ojo ahí. Buenas tardes, soy Fausto Armendari, soy ingeniero en sistemas, trabajo en la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPS de La Tacunga. Mi opinión sobre las nuevas masculinidades, yo creo que es importante dejar libre a la persona ser quien quiere ser, que se acabe ese sentido machista en el que el hombre tenía que ser una persona fuerte, carente de sentimientos, peor de sensibilidades. En los tiempos actuales hay hombres muy sensibles como mujeres muy fuertes, tanto en la parte física como en el carácter. Yo estoy en contra de todo lo que sea orientación,
Por ejemplo, el feminismo que trata de luchar solo sobre sus derechos, pero está discriminando los del hombre, así mismo como el machismo que por ser hombre cree que es superior. Entonces a mí me parece que cualquier persona, el hombre o la mujer, tiene que ser acorde a sus cualidades y capacidades. Si un hombre quiere verse bien, está en su derecho de utilizar los medios, así como las mujeres lo han hecho, para mejorar su apariencia física. Si un hombre quiere expresar sus sentimientos de manera abierta, pues está igual en su derecho y debería hacerlo sin ocultar nada de lo que está pasando en su interior. Eso en épocas antiguas, en lo que conocíamos como machismo, lo reprimían. Pero también yo veo que en estas épocas modernas se ha popularizado mucho el feminismo, que me parece a mí que es una manera igual de discriminación hacia el hombre, que no me parece correcto. Entonces, como les comento, de acuerdo a mi criterio, simplemente una persona tiene que ser lo que siente, lo que piensa y lo que cree. Un tema sumamente interesante el que nos ha planteado nuestro querido amigo Andrés. Entonces, continuamos con esto. ¿Qué era? No, mira, es algo importante lo que él dice. Si escucharon el Vox Populi, nos comentaba acerca de que es representante del equipo de las Fuerzas Armadas aquí del Ecuador. Y conversábamos mientras escuchábamos el Vox Populi, el alto nivel de machismo que existe en la fuerza pública del país, y no solo a nivel nacional, esto es a nivel mundial, porque es a lo que hablábamos desde antes, ¿no? Es como que están listos para ir a la guerra, es como que están listos para poder defender. Entonces yo no puedo mostrar ninguna debilidad ante el delincuente o ante la persona que yo es donde voy a ejercer el orden. Entonces aquí es algo muy importante que analizar. Sí, tomando como base lo que mencionas, Andrés, no sé si ustedes han podido darse cuenta de que al día de hoy todavía el rol de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas ha sido minimizado de alguna forma. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que para cierto tipo de delitos se utiliza únicamente para la mujer, tal vez para que patrulle en un parque, tal vez para que pueda recurrir a atender un caso de violencia intrafamiliar, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa? O sea, vamos más allá. Existe la capacidad por parte de las mujeres para atender otro tipo de delitos, no de alguna manera solo para excluirla de alguna forma. Y ahí quiero poner un punto en debate. Escuchaba mucho ese tema, ¿no? Porque hay varios puntos que han sido contradictorios a la lucha de los derechos de las mujeres, que siempre hay esta oposición, ¿no? Y ellos mencionaban, aquí existirá pues brecha salarial. ¿En qué sentido? Sí. Póngame un ejemplo. ¿En dónde existe esto? Otra cosa que ellos también hablaban era de acuerdo a este tema, que existe desigualdad para el ingreso a las Fuerzas Armadas o a la policía, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? La mujer, ¿cuánto tiene que medir para poder ingresar a la policía? Creo que son unos 55 o unos 56. ¿El hombre cuánto es? 1.60. ¿Por qué no les ponen a todos a la misma estatura? Entonces, había diferente discusión con respecto a esto. Es ahí donde estaríamos hablando de igualdad de derechos, mencionaban, ¿no? Entonces, sí es importante considerar cada uno de estos puntos. Y claro, considero que también es importante hablar del tema genético, que creo que desde ahí tenemos que partir. Considero que siempre el hombre va a ser mucho más fuerte en cuanto al tema genético, al tema físico también. Y ojo, y teniendo en consideración que la tasa media de ecuatorianos no ronda ni el 1.60. Por eso tendríamos que igualar. Somos estas tachuelitas aquí. A mí me faltó 5 para el 1.80, ¿no? A mí solo la vista me falló para entrar en la policía. Pero hay una cuestión importante con lo que acaban de decir, o sea, también tenemos que ser respetuosos de los ciclos biológicos. Claro. Ya, eso no quiere decir que ahí sí ya no hay derechos o no hay igualdad. La igualdad no tiene que ver con el tema de medir el tema de fuerzas, ¿no? Sino el tema de cómo nos estamos apalancando en un rol de ejercicio, sea profesiones o cualquiera que sea este. Recordemos que tenemos 2 pesistas mujeres, que son cañón. Ojalá que estén estos Juegos Olímpicos. Son medallistas olímpicas. Son medallistas olímpicas y creo que tal vez ellas pueden ser mucho más fuertes que muchos varones. Y hay muchos varones que son mucho más fuertes. Entonces, sí, genéticamente hablando, las mujeres estamos diseñadas para ciertas cosas, porque nuestros cuerpos están para ciertas cosas, ya. Y eso es un tema muy amplio, es extremadamente amplio.
Sin embargo, es sumamente importante como ir destacando de que las masculinidades positivas nos unifican a los dos, hombres y mujeres. A los hombres les dan esa posibilidad inmensa de, por tantos siglos, haber sido metidos en una sola camisa de fuerza sumamente peyorativa, sumamente cruel, creería yo, hasta un espacio muy duro de negarles muchas cosas. Ya a nosotras, por supuesto, que eso no solamente nos beneficia para crecer saludables emocionalmente, sino también porque hay nuevas generaciones, y las nuevas generaciones ya ven estas cosas como mucho más normales. Y yo lo digo porque tengo como una brecha generacional en mi casa, y eso me permite ir viendo las grandes diferencias y cómo eso nos debería llevar a estar mejor. Pero aún seguimos una sociedad extremadamente violenta y caótica. Entonces algo está faltando, o en algo estamos fallando, no solamente como instituciones, porque esto no es de echar la culpa a alguien. Todos los seres humanos, usted, yo, en cualquier posición en la que estemos, somos parte de esta sociedad. Somos responsables, y considero que nosotros desde un ámbito individual, pero también colectivo, podemos generar ciertos aspectos de cambio. Nunca es tarde para poder iniciar, pero tampoco empecemos a excusarnos de que mañana será un nuevo día, mañana tendré un mejor comportamiento, mañana ya no habrá violencia. Hoy me perdonaste y mañana va a estar todo bien. Tenemos que empezar a cambiar. No se preocupe. Así es, exactamente. Bueno, o la famosa frase, ¿no? Es que así soy yo. Como asumiendo. Verás cómo te adaptas a mí. Yo te dije como asumiendo exactamente. O sea, tienes que no aceptar hay como responsabilidad soy. emocional. Claro, exactamente. Exacto, no hay Detrás de esa frase es que así soy yo y no voy a cambiar. Te estás negando la oportunidad. Ah, Primero, Te cierras. primero de identificarte lo que sientes. También la oportunidad de identificar a tus pares. Y sobre todo de tomar acción sobre aquellas situaciones problemáticas dentro de ti. Y es que el así soy es un moldecito hecho de arcilla de todo lo que te ha hecho la sociedad, tus panas, tu familia, y te estás perdiendo la opción de descubrirte a ti mismo y de verdad y darte cuenta quién en verdad eres así. Negarte Estás la cerrando a un mundo de Completamente. oportunidades que está exteriorizado, ¿no? Sí, sin duda, así es. Esta parte de negar nuestra masculinidad, ¿no? Pero una masculinidad positiva también viene del desconocimiento, ¿no? Porque ahora con todo el avance de la tecnología, mucho se ha asumido que el tema de la deconstrucción de los hombres tiene que ver con, por ejemplo, con los colectivos LGTBI y tantas situaciones. Sin embargo, no han profundizado, y aquellos que hablan desde el desconocimiento le temen abordar estos temas o simplemente los ignoran porque asumen cosas que no son. Exactamente. O hay un prejuzgamiento de todo esto cuando no entienden que en realidad el poder de construirnos como hombres, el poder valorar primero nuestras emociones, nuestros sentimientos, y el poder entender que a través de todo este cúmulo de cosas que nosotros hemos ido teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, nos ha ido perjudicando. Es como en las iglesias que dicen, si te das el chance, vas a poder conocer algo sumamente superior. Exactamente. Completamente, cierto. En esa parte. Y es que tienes es que muy darte el chance también de abrir tu mente también. Y es que es muy liberador el hecho de ya no estar tan al pendiente de y qué irán a pensar mis amigos de mí, porque tal vez me pongo tal tipo de ropa, porque pienso de tal manera, porque Es apoyo eso de tengo tal ideología y tantas cosas. Bueno, Aguanta. sí, se está acercando el Aguanta. fin del mundo, así. También. Sí. Pero también el final del programa. Sí. Pánico. Sí. Mis queridos amigos, creo que como todo lo bueno en esta vida se termina. Hoy ha sido un programa maravilloso, hemos podido compartir un momento sumamente ameno, enriquecedor. Esperemos que haya sido de total agrado de ustedes y que también hayan podido compartir y aprender algo más de su programa. Antes de despedirnos, quisiéramos dejar a nuestra querida panelista para que nos ayude con unas reflexiones finales. Por favor. Bueno, yo pienso que aquí hay que los hombres, tanto hombres como mujeres, adentrarnos y sanar nuestras emociones para poderlas gestionar de mejor manera y ser personas más íntegras, más felices, lograr una equidad, una igualdad de derechos, y que los hombres se den una oportunidad para que exista más el lado de la masculinidad positiva. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y compartir esta su transmisión de Murureando. Los esperamos el día de mañana con un nuevo tema. Este ha sido nuestro gran panel el día de hoy. Los esperamos. Bye bye. Gracias. La realidad de la juventud.
poder escucharte. Un espacio para poder escucharte. Murureando, creciendo con valores. Este programa llegó gracias a Organización Paz y Desarrollo, junto al GAD Municipal de La Tacunga. Hasta la próxima.